Me llamo Arturo Santander, tengo 70 años, y un martes por la mañana mi hija Natalia me despertó con un anuncio que me dejó helado. Papá, vas a tener que mudarte al cuarto del fondo. Los padres de Andrés necesitan tu habitación principal. Así, sin temblarle la voz, como si yo no hubiera dormido 45 años en ese cuarto, como si no fuera el mismo lugar donde velé a mi esposa Carmen en sus últimos días. Ese cuarto era mi refugio, mi historia, mi raíz, y de pronto se convirtió en moneda de cambio. No discutí en ese momento, pero sentí como si alguien me hubiera arrancado un pedazo del alma. Lo que ella no sabía es que mientras pronunciaba esas palabras, yo ya había tomado la decisión más radical de mi vida: vender la casa. No como venganza, sino como un acto de dignidad. Porque cuando un padre es tratado como un estorbo dentro de sus propias paredes, es señal de que ese hogar dejó de ser suyo. Para que entiendas bien cómo llegué hasta aquí, tengo que retroceder unos años. Después de la muerte de Carmen, yo me quedé solo en esta casa de 4 habitaciones, hasta que Natalia, tras divorciarse de su primer marido, me pidió mudarse conmigo por unos meses, junto a mis nietos Sebastián y Martina. Naturalmente acepté. ¿Cómo iba a negarle techo a mi propia hija? Lo temporal se convirtió en permanente, y cuando parecía que todo se estabilizaba, apareció Andrés en nuestras vidas. Al principio me pareció correcto, trabajador, hasta cariñoso con mis nietos. Natalia lo pintaba como el hombre que siempre había esperado, pero Andrés no llegó solo. Trajo consigo a su hijo Bruno y también a sus padres, Roberto y Miriam. «Solo por un tiempo, papá», me dijo Natalia con esa misma muletilla que usaba para convencerme de todo. Y así fue como la casa empezó a llenarse de gente y de tensiones que jamás busqué. A Roberto y Miriam les ofrecí el cuarto de huéspedes. Era pequeño, sí, pero digno para pasar una temporada. Al comienzo fueron discretos, agradecidos, pero poco a poco las quejas se convirtieron en rutina. Miriam opinaba sobre la comida, Roberto sobre el aire acondicionado, y pronto empezaron a quejarse de la cama, del espacio, de la ventana. Recuerdo claramente cuando Miriam le susurró a Natalia: «Ese cuarto es muy chico para nosotros. Roberto necesita un colchón firme, un espacio más grande». Lo que me impactó no fue su reclamo, sino la reacción de mi hija. En lugar de defenderme, me miró con esa expresión que anticipaba una petición dolorosa. Esa fue la primera vez que escuché la idea absurda de que yo debía abandonar mi habitación para cedérsela a los suegros. Mi cuarto, el mismo donde construí recuerdos con mi esposa, donde cada objeto tiene un significado. Esa noche, después de escuchar esa sugerencia, subí despacio a mi cuarto. Toqué la puerta de madera como quien acaricia a un viejo amigo. Cerré los ojos y aún podía oler la crema de manos de Carmen en las sábanas. Pensé en todo lo que había vivido allí. Cumpleaños, noches de fiebre de los chicos, conversaciones íntimas, lágrimas y risas. ¿Cómo podía alguien considerar que ese espacio era intercambiable? Mi hija, la misma a la que crié con esfuerzo, parecía convencida de que mis recuerdos podían trasladarse como cajas a otro rincón de la casa. Esa noche decidí que no lo permitiría. No con gritos, no con discusiones, sino con algo más fuerte. Una decisión silenciosa que pondría fin a esa humillación. Antes de continuar con mi historia, quiero aprovechar para agradecerte por escucharme aquí en este canal. Te invito a que te suscribas y que me cuentes desde qué ciudad me acompañas. Tus palabras me hacen sentir que no estoy solo al compartir esta experiencia, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un padre y su hija, es la demostración de que hay límites que jamás deben cruzarse, ni siquiera dentro de la familia. Y aunque me doliera hasta los huesos,
Yo ya había decidido cuál sería mi límite. Los días siguientes se volvieron un calvario. Cada mañana comenzaba con las quejas de Roberto. No puedo dormir, mi espalda no da más. Miriam suspiraba en cada esquina como si cargar con el cuarto de huéspedes fuera una cruz. Y Natalia repetía como un eco: «Papá, pensá en ellos. Son personas mayores». Yo los miraba y pensaba: ¿acaso yo con 70 años no soy también mayor? ¿Acaso mis huesos y mi memoria no merecen descanso? Pero mi hija estaba tan convencida de que la comodidad de sus suegros era más importante que mi dignidad, que cada palabra suya era como una cuchilla en el aire. Esa noche llamé a mi hermana Leticia, que vive en Rosario. Le conté todo, con detalles. Ella me respondió con la firmeza que solo un hermano puede tener. «Arturo, te están tratando como un inquilino en tu propia casa. Poné límites». Y en ese momento entendí que no podía seguir callando. Decidí que la próxima vez que intentaran tocar mi habitación, yo diría un no rotundo, aunque eso significara romper con la tranquilidad aparente que sostenía a la familia. Al día siguiente, durante el desayuno, Natalia se sentó frente a mí con la taza de café en la mano y esa mirada que usaba cuando ya tenía todo resuelto. «Papá, Andrés y yo estuvimos hablando. Roberto no puede seguir en ese cuarto tan chico. Es injusto para él. La solución es que te mudes al fondo». Así, directo, como quien anuncia que va a cambiar las cortinas. Me quedé en silencio unos segundos, midiendo cada palabra. Finalmente respondí: «Esa es mi habitación. Allí dormí con tu madre, allí ella me dijo adiós. No pienso moverme». El silencio fue espeso. Miriam dejó de masticar. Roberto carraspeó incómodo. Andrés miró su plato como si no existiera. Y Natalia, con lágrimas que no sabía si eran de enojo o de decepción, murmuró: «No puedo creer que seas tan egoísta». Egoísta. Esa palabra me retumbó en la cabeza todo el día. Egoísta por querer quedarme en el único espacio que realmente era mío. Egoísta por defender los recuerdos que me sostenían. Ese fue el momento en que comprendí que ya no había vuelta atrás. Esa noche casi no dormí. Caminé por el pasillo oscuro como un fantasma en mi propia casa. Escuchaba los suspiros exagerados de Miriam, los gemidos de Roberto, los pasos inquietos de Natalia. Todos parecían estar conspirando para que yo cediera. Pero en lugar de sentirme débil, me sentí más fuerte que nunca. Al amanecer bajé a la cocina, preparé café y me senté a leer el diario. Natalia apareció con una sonrisa extraña, como si hubiera tomado una decisión definitiva. «Papá, lo hablamos de nuevo y no hay más opción. Hoy te mudas al cuarto del fondo. Andrés y los chicos te van a ayudar». Sus palabras no fueron una invitación, fueron una orden. Yo la miré fijo, respiré hondo y respondí con calma: «Está bien». Vi cómo su rostro se iluminaba creyendo que había ganado. Pero lo que ella no sabía era que mi «está bien» no significaba que iba a mudarme de cuarto. Significaba que iba a dejar de ser prisionero en mi propia casa. Subí a mi habitación y cerré la puerta despacio, como quien se despide de un viejo amigo. Abrí el closet y comencé a llenar 2 valijas: ropa, documentos importantes, fotos de Carmen, el rosario que siempre llevaba en su mesa de luz. Todo lo esencial cabía en ese par de maletas. Me senté en la cama y marqué un número en el teléfono, la inmobiliaria más grande de la ciudad. «Buenos días, soy Arturo Santander. Quiero vender mi casa. Urgente». La persona al otro lado quedó sorprendida. «¿En cuánto tiempo quiere cerrar la venta?» «1 semana». «Señor, para una venta tan rápida tendrá que aceptar un precio menor». «No me importa el precio», respondí. «Me importa salir de un lugar donde ya no me respetan». Colgué el teléfono y sentí una calma extraña.
Había tomado la decisión más dura y al mismo tiempo la más liberadora. Esa casa ya no era mía. Era una cárcel disfrazada de hogar. Cuando bajé con las 2 valijas y las dejé junto a la puerta, Natalia me vio desde la cocina. ¿Ya terminaste de mudar? ¿Tus cosas al cuarto del fondo?, me preguntó. No, Natalia, respondí con voz firme. Ya terminé de empacar para irme. En ese instante todos aparecieron en la sala. Andrés, nervioso. Miriam, con cara de sorpresa. Roberto, carraspeando otra vez. Y mis nietos, confundidos. Natalia me miró como si yo estuviera loco. ¿Irte? ¿A dónde vas a ir? La miré a los ojos y pronuncié la frase que partió a la familia en 2. Ya no es mi casa, Natalia. Cuando me podés echar de mi propia habitación, significa que esta casa dejó de ser mía. El silencio fue absoluto, y fue en ese silencio donde entendí que, aunque doliera, había recuperado lo único que nunca debí perder, mi dignidad. Natalia corrió hacia mí, con la voz quebrada entre el enojo y la súplica. «Papá, no seas dramático, nadie te está echando». La miré con calma y respondí. «No, hace un momento me ordenaste que abandonara mi habitación. Eso, hija, es echarme». Roberto intentó suavizar la tensión. «Arturo, no queríamos llegar a esto. Podemos buscar otra solución, pero yo ya había tomado mi decisión. La solución es que ustedes busquen un lugar propio. Aquí ya no hay espacio para todos». Andrés se acercó, levantando las manos como si pudiera detener la tormenta. «Por favor, don Arturo, déjenos tiempo. Podemos hacer arreglos, podemos mejorar el cuarto del fondo». Me reí, pero no con humor. «El problema no es el cuarto, Andrés. El problema es que mi hija creyó tener derecho a sacarme del mío». En ese instante, mis nietos bajaron las escaleras. Sebastián, con lágrimas en los ojos, preguntó: «Abuelo, ¿por qué te vas?». Lo abracé fuerte y le susurré: «Porque a veces, hijo, uno tiene que irse para que lo respeten». Sentí cómo se aferraba a mí, y supe que esas palabras se le grabarían para siempre. Las siguientes horas fueron un caos. Natalia gritaba que estaba exagerando, que todo era por un colchón y una espalda dolorida. Yo la escuchaba sin moverme, con mis maletas al lado de la puerta. «Papá, esta casa es tuya. ¿Cómo vas a venderla?». Me acerqué despacio, con una serenidad que solo da la edad. «Era mía, Natalia, hasta que me echaste de mi cuarto. Desde ese instante dejó de serlo». Miriam lloraba en un rincón. Roberto miraba al piso con vergüenza. Andrés trataba de juntar los pedazos de la discusión, pero yo no retrocedía. Esa misma tarde vino el tasador de la inmobiliaria. Tomó medidas, sacó fotos y me dio un número. «En una venta rápida puede conseguir $150,000. ¿Acepta?». «Acepto», le dije sin dudar. Cuando se fue, guardé los papeles en una carpeta azul y sentí un peso caer de mis hombros. Al entrar a la sala, Natalia seguía sentada en el sofá, pálida. «Papá, ¿qué acabas de hacer?». «Acabo de recuperar mi respeto, hija». Y en ese momento entendió que ya no había vuelta atrás. Esa noche me encerré en mi cuarto por última vez. Toqué las paredes como quien se despide de un viejo amigo. Recordé a Carmen, sus risas, sus silencios, la última vez que me tomó la mano. Todo estaba allí, impregnado en cada rincón, pero también estaba el dolor de ser desplazado, el eco de la voz de mi hija llamándome egoísta. Cerré la valija más pesada y me prometí que esos recuerdos los llevaría conmigo, que ningún cambio de habitación podía arrebatármelos. Bajé al comedor y encontré a Sebastián y Martina esperándome con ojos llenos de miedo. «¿Te vas de verdad, abuelo?», me preguntaron. Los abracé fuerte. «Sí, pero no porque no los ame. Me voy porque quiero que aprendan algo importante. Nadie tiene derecho a humillarlos, ni siquiera la familia». Ellos lloraban en silencio y yo sabía que esa enseñanza era dura, pero también necesaria. La dignidad, pensé,
Es una herencia más valiosa que cualquier casa. La mañana siguiente llegó la llamada de la inmobiliaria. Señor Santander, tenemos 3 ofertas. La más alta es de $152,000 en efectivo para cerrar esta semana. Apreté el teléfono contra mi oído y respondí, acepto. Colgué y sentí una mezcla de alivio y tristeza. Bajé a la sala con el rostro sereno. Natalia, el viernes entrego las llaves. La casa ya está vendida. Ella se levantó de golpe, desencajada. Papá, ¿estás loco? ¿Cómo vas a vender la casa donde crecí? La miré fijo. La vendí porque vos decidiste que ya no era mía. Cuando me echaste de mi cuarto, me enseñaste que esta casa te pertenecía más a vos que a mí. Ahora le pertenece a alguien que sabrá respetarla. Roberto murmuró, Arturo, podemos irnos nosotros, no hace falta que llegues a este extremo. Pero lo miré con firmeza. El extremo no fue vender la casa, Roberto. El extremo fue que mi hija eligiera su comodidad antes que mi dignidad. Ese viernes entregué las llaves a una joven pareja con 2 hijos pequeños. Es perfecta para nosotros, me dijeron sonriendo. Yo asentí, con el corazón apretado pero tranquilo. Cuiden esta casa. Aquí se puede ser muy feliz si hay respeto. Firmé los papeles y recibí el dinero. Al salir, no miré hacia atrás. Caminé hacia mi nuevo departamento, un lugar modesto, en el centro, con una habitación luminosa que llevaba mi nombre y solo el mío. Esa noche, al acomodar mis pocas cosas, sentí una paz inmensa. Ya no había voces mandándome callar, ya no había órdenes disfrazadas de favores. Había silencio, sí, pero era un silencio digno. Encendí una vela junto a la foto de Carmen y susurré, lo hice, amor, recuperé mi lugar. Y mientras el viento nocturno entraba por la ventana, supe que, aunque había perdido una casa, había ganado algo mucho más valioso, mi libertad y mi respeto propio. La primera noche en mi nuevo departamento fue extraña. Todo era más pequeño, más silencioso, pero al mismo tiempo sentía que cada rincón me pertenecía. Me preparé un café sencillo en la cocina y me senté frente a la ventana que daba a la plaza. No había lujos, pero había algo que no tiene precio: paz. A la mañana siguiente, Natalia me llamó 10 veces seguidas. No contesté ninguna. Al mediodía me envió un mensaje. Papá, por favor, pensá en los chicos, no nos dejes. Así. Cerré el teléfono y lo puse boca abajo. Durante años pensé en ella, en sus problemas, en sus necesidades. Esa era la primera vez en décadas que pensaba en mí. No era crueldad, era supervivencia. Esa tarde salí a caminar. Compré pan en la esquina, saludé al kiosquero, me senté en un banco de la plaza y observé la vida pasar. Nadie me decía dónde debía dormir, ni cómo debía vivir. Por primera vez en mucho tiempo, la libertad no era un concepto, era un hecho. Con los días, Natalia insistía más. Venía al edificio, golpeaba la puerta, dejaba notas debajo. Papá, esto fue un error, podemos solucionarlo. Pero yo ya no creía en promesas. Una tarde, cuando finalmente abrí la puerta, la encontré con los ojos rojos de tanto llorar. Papá, Roberto y Miriam se fueron a un geriátrico. Andrés está buscando otra casa. Te juro que no volverá a pasar. La miré en silencio. No se trata de dónde están ellos, Natalia. Se trata de lo que vos decidiste. Elegiste a tus suegros por encima de mí. Y eso no lo borra un cambio de dirección. Bajó la cabeza derrotada. ¿Qué puedo hacer para que me perdones? Nada, le respondí. Porque el problema no es el perdón, es el respeto. Y cuando el respeto se quiebra, no se repara con palabras. Ella se fue despacio, dejando un eco de pasos que me recordó que mi soledad no era castigo, era elección. Con el tiempo empecé a construir una nueva rutina.
Me levantaba temprano, como siempre, preparaba mi café fuerte y bajaba a la plaza a leer el diario. El verdulero me saludaba, el chico del kiosco me contaba chismes del barrio, y poco a poco me convertí en parte de esa pequeña comunidad. Un día, Sebastián, mi nieto, vino acompañado de un vecino. Había buscado mi dirección y me abrazó fuerte. Abuelo, te extraño. Sentí un nudo en la garganta. Yo también, hijo, pero necesitaba que entendieras que uno no puede quedarse donde lo humillan. Él, con apenas 15 años, asintió en silencio. No hacía falta más explicación. Me dejó un dibujo que había hecho, yo sentado en mi habitación, con una puerta cerrada detrás. Lo guardé en mi mesa de luz. Ese dibujo era la prueba de que mis nietos, aunque confundidos, sabían la verdad, que su abuelo no se fue por capricho, sino por dignidad. 6 meses después, mi vida era más tranquila que nunca. Natalia seguía llamando una vez por semana, con el mismo discurso. Papá, los chicos te extrañan, volvamos a ser familia. Yo respondía con calma, yo también los extraño, pero no a cualquier precio. Ella lloraba, imploraba, prometía, pero cada promesa sonaba hueca porque me recordaba aquella mañana en que me dijo, papá, múdate al cuarto del fondo. Esa frase quedó tatuada en mi memoria como un recordatorio de que incluso los hijos pueden olvidar el respeto si uno no pone límites. Miraba alrededor de mi departamento y sentía orgullo. No era grande, no tenía jardín ni recuerdos acumulados, pero cada ladrillo me pertenecía. Y sobre todo, cada decisión dentro de esas paredes era mía. En mi casa ya no había órdenes disfrazadas de favores, solo había silencio, un silencio que aprendí a amar. Hoy, mientras te cuento mi historia, lo hago no para buscar lástima, sino para dejarte una enseñanza. Si alguna vez alguien intenta quitarte tu lugar, recordá esto: el respeto no se negocia. Mi hija creyó que por ser su padre yo tenía que aguantar cualquier cosa, incluso abandonar la habitación donde viví toda mi vida. Se equivocó. Vendí la casa, sí, pero lo que realmente hice fue recuperar mi dignidad. Y eso no tiene precio. A vos que llegaste hasta aquí, te pido algo. Suscríbete al canal y contame desde qué país me estás escuchando. Porque si mi historia sirve para que una sola persona se anime a poner un límite, entonces todo este dolor habrá valido la pena. Yo, Arturo Santander, aprendí que es mejor vivir solo con respeto que acompañado sin dignidad. Y esa es la lección que quiero dejarte hoy. Con los meses, mi vida tomó un ritmo que jamás imaginé a mis 70 años. Aprendí a cocinar recetas sencillas. Descubrí que podía disfrutar de una siesta sin que nadie me interrumpiera, y hasta me animé a salir en bicicleta por la costanera los domingos. No era la vida que había planeado, pero era una vida donde yo decidía cada detalle. Natalia seguía insistiendo, pero sus palabras ya no me atravesaban como antes. Papá, podemos volver a empezar, repetía. Yo le contestaba siempre lo mismo. El respeto no se reinicia, Natalia. Se construye todos los días, y vos lo derrumbaste en una sola mañana. A veces, cuando colgaba el teléfono, pensaba en Carmen. Me la imaginaba sonriendo, apoyando mi decisión. Ella siempre decía, Arturo, nadie puede quitarte la dignidad si no se la entregas. Y yo, por fin, había entendido esas palabras. Una tarde, Sebastián volvió a visitarme. Esta vez vino solo, con la mochila colgada en la espalda. Se sentó conmigo en la cocina y me dijo, Abuelo, mamá dice que sos terco, pero yo creo que sos valiente. Me reí emocionado. No soy valiente, hijo, solo aprendí tarde que hay cosas que uno no puede negociar. Él me contó que en la escuela un compañero se burlaba de él y que ahora entendía por qué no debía quedarse callado.
Vos me enseñaste que el silencio también puede ser respuesta, dijo. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Ese momento me confirmó que mi decisión no había sido en vano. Había perdido una casa, sí, pero había ganado algo mucho más profundo. La posibilidad de dejarle a mis nietos un ejemplo de dignidad. Lipe Barrio también empezó a conocer mi historia. La gente murmuraba: Arturo vendió la casa porque lo quisieron echar de su cuarto. Al principio me incomodaba, pero luego comprendí que no había nada de qué avergonzarme. Al contrario, había hecho lo que muchos no se animan: poner un límite claro incluso a los más cercanos. Una vecina me dijo en la feria: Señor Santander, usted nos enseñó que la edad no significa ser invisible. Sonreí. Tal vez no buscaba ser ejemplo, pero mi vida se había convertido en un espejo donde otros podían mirarse. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, anoté: la dignidad es contagiosa. Cuando uno la defiende, otros encuentran fuerza para defender la suya. Y dormí en paz, en mi cama nueva, sin que nadie me pidiera que me moviera de lugar. No voy a mentir. Hubo noches en que la soledad pesó más que de costumbre. Extrañaba las risas de los chicos corriendo por la casa, el ruido de la televisión demasiado alta, incluso las discusiones pequeñas de familia. Pero cada vez que la tristeza amenazaba con ganarme, recordaba la escena de Natalia ordenándome mudarme al cuarto del fondo. Ese recuerdo era suficiente para mantenerme firme, porque no se trataba de un cuarto, se trataba de todo lo que representaba: mi lugar, mi historia, mi derecho a ser respetado. En esos momentos de silencio me repetía una frase como un mantra: es mejor estar solo con dignidad que acompañado sin respeto. Y con esa certeza, el vacío se transformaba en calma. Hoy, al mirar atrás, no me arrepiento. Sé que mi historia puede sonar dura, incluso cruel para algunos, pero yo descubrí que los límites son la única forma de proteger lo que somos. Mi hija tal vez nunca lo entienda, tal vez mis nietos me juzguen con el tiempo, pero yo ya no cargo con la sombra de la humillación. Vivo en un lugar pequeño, sí, pero es un espacio donde nadie me puede echar, donde cada recuerdo que traigo de Carmen tiene su sitio seguro. Y a vos que escuchaste hasta aquí, quiero dejarte esta reflexión final. La familia es importante, pero tu dignidad lo es más. No dejes que nadie te arrebate tu lugar, porque el día que lo pierdas, todo lo demás deja de tener sentido. Yo, Arturo Santander, vendí mi casa, pero recuperé lo único que nunca debí ceder: mi respeto propio. Pasaron los meses y mi nueva vida en el departamento se volvió rutina. Empecé a disfrutar de cosas que antes parecían pequeñas: regar mis plantas en el balcón, escuchar la radio sin que nadie me pidiera bajar el volumen, leer un libro completo sin interrupciones. Era un silencio distinto, no impuesto por el desprecio, sino elegido por mí. Natalia, en cambio, no dejaba de insistir. Un día llegó llorando a la puerta: Papá, Roberto y Miriam están en un geriátrico. Andrés está frustrado. Los chicos no entienden nada. Necesitamos que vuelvas. Yo la miré con calma. Necesitas que vuelva para reparar lo que vos rompiste, Natalia. Pero yo ya aprendí que donde no hay respeto, no puede haber convivencia. Ella gritó que yo estaba destruyendo a la familia. Me acerqué y le respondí despacio: la familia no se destruye porque un hombre decide vivir con dignidad. Se destruye cuando los hijos dejan de respetar a sus padres. Cerré la puerta y detrás de ella escuché sus sollozos. Sí, me dolía, pero no más que aquella mañana en que me echó de mi habitación. Los nietos eran lo único que me hacía dudar. Sebastián y Martina me escribían cartas que dejaban en el buzón del edificio. Una decía: abuelo, te extraño. ¿Cuándo vas a volver a casa? Otra: abuelo, mamá llora mucho. Dice que no fue su intención.
Yo respondía con cartas simples pero claras. Los amo, pero el respeto es lo más importante. Aprendan que uno nunca debe ceder lo que lo hace digno. No quería que crecieran creyendo que el amor lo justifica todo, incluso la humillación. A veces los invitaba a mi departamento, cocinábamos pasta juntos, mirábamos películas. Ellos reían, y en esos momentos yo sentía que algo todavía estaba intacto. Sin embargo, cuando regresaban con su madre, sabía que escuchaban otra versión de la historia, donde yo era el terco, el egoísta, el que eligió estar solo. Y aún así, confiaba en que con el tiempo entenderían, porque la verdad no necesita gritar. Se sostiene sola. Un día, mientras compraba verduras en la feria, me crucé con Andrés. Estaba distinto, sin la arrogancia de antes. Se acercó con las manos en los bolsillos, la voz baja. Don Arturo, sé que cometimos errores. Quiero disculparme. Lo miré sin rencor, pero firme. Andrés, vos fuiste cómplice del silencio. Cuando tu mujer decidió echarme de mi cuarto, vos callaste. Y el que calla, aprueba. Él bajó la cabeza. Tenés razón. Solo quise evitar conflictos, pero terminé siendo parte del problema. Le di una palmada en el hombro. La vida enseña, Andrés. Ojalá aprendas que no siempre el silencio es paz. A veces es traición. Caminó unos pasos detrás de mí, como buscando algo más que decir, pero no salió nada. Esa escena me confirmó que había hecho lo correcto. Cada uno debía cargar con el peso de sus decisiones, como yo había cargado con la mía. Con el tiempo, mi decisión se volvió casi leyenda en el barrio. Algunos me llamaban loco por vender mi casa, otros me felicitaban por tener el coraje de hacerlo. Para mí no era ni una cosa ni la otra. Era simplemente necesario. Empecé a escribir mis memorias en un cuaderno negro, página por página, como si quisiera dejar constancia de que lo vivido no fue un capricho, sino un acto de justicia personal. En esas páginas relataba no solo la traición de Natalia, sino también los recuerdos hermosos con Carmen, los sacrificios que hice para criar a mi hija, y cómo todo se derrumbó en un instante cuando me pidió que abandonara mi cuarto. Escribir me sanaba. Cada palabra era como sacar una espina del pecho. Y al final de cada jornada, cerraba el cuaderno y lo guardaba bajo llave, con la certeza de que algún día, cuando ya no esté, mis nietos lo leerán y entenderán quién fue realmente su abuelo. Una noche, mientras cenaba solo, recibí la visita inesperada de Sebastián. Había discutido con su madre y vino directo a mi departamento. «Abuelo, no aguanto más. Mamá dice que vos nos abandonaste, pero yo sé que no es verdad». Lo abracé con fuerza. «No te preocupes, hijo. No los abandoné. Solo me protegí». Nos quedamos conversando hasta tarde. Me confesó que veía la tristeza en los ojos de Natalia, pero también reconocía que ella había cruzado un límite. «Abuelo, yo nunca podría pedirte que dejaras tu habitación. Eso estuvo mal». Lo miré con orgullo. «Entonces ya aprendiste la lección más importante. No importa quién seas, nadie tiene derecho a humillarte». Esa noche, cuando lo vi dormir en mi sillón, comprendí que aunque mi hija me hubiera fallado, todavía quedaba esperanza en la sangre que sigue. Y esa esperanza se llamaba Sebastián. La mañana siguiente preparé café y pan tostado, mientras Sebastián todavía dormía en el sillón. Lo miraba y recordaba cuando era un niño pequeño que corría por mi casa con un avión de papel en la mano. Ahora era casi un hombre, pero sus ojos seguían teniendo la misma nobleza. Al despertarse, me dijo: «Abuelo, me gustaría quedarme a vivir con vos, aunque sea un tiempo». Mi corazón se aceleró, pero respondí con calma: «No quiero ponerte en medio de esta guerra, hijo. Viví con tu madre, ayúdala si podés, pero nunca olvides respetarte a vos mismo».
Él bajó la cabeza y asintió. Antes de irse, me dejó un abrazo largo, de esos que se quedan en la piel. Me sentí reconfortado. No todo estaba perdido. Aunque Natalia me hubiera fallado, mi nieto llevaba dentro las semillas del respeto y la dignidad que yo siempre quise transmitir. Una semana después, Natalia apareció en mi puerta con Martina. La nena me abrazó con fuerza y no me soltaba. «Abuelo, no quiero que estés enojado con mamá». La acaricié y respondí: «No estoy enojado, mi amor. Solo estoy protegiendo lo que soy». Natalia me miró con ojos cansados. «Papá, estoy perdiendo a los chicos y también a vos. ¿Qué querés que haga?» La miré directo. «Lo que siempre debiste hacer, respetarme. No se trata de regalos ni de palabras bonitas, sino de nunca olvidarte quién te dio todo. Yo te di techo, vida, amor, y vos me sacaste mi habitación». Ella lloró en silencio. Martina me entregó un dibujo, yo con una llave en la mano y un corazón al lado. Ese papel me conmovió más que cualquier disculpa. Los niños aún podían ver lo que los adultos se negaban a aceptar. Con el tiempo descubrí que la soledad no era un castigo, sino un espacio para reconstruirme. Empecé a frecuentar un centro de jubilados del barrio. Allí conocí a hombres y mujeres con historias tan duras como la mía. Algunos habían sido abandonados por sus hijos, otros vivían en geriátricos sin visitas. Escucharlos me hizo entender que mi caso no era único. Éramos muchos los padres que dimos todo y recibimos a cambio indiferencia. Pero también entendí que aún en la última etapa de la vida uno puede elegir cómo vivir, con dignidad o con humillación. Y yo había elegido dignidad. En ese lugar encontré nuevas amistades, gente que me trataba con el respeto que me había sido negado en mi propia casa. Volvía a sentirme útil, vivo, acompañado. Una tarde en el centro me pidieron que contara mi historia. Al principio dudé, pero después hablé. Relaté cómo mi hija me había echado de mi habitación, cómo decidí vender la casa y empezar de nuevo. Algunos se sorprendieron, otros aplaudieron. Una mujer me dijo: «Señor Santander, usted hizo lo que muchos no nos animamos a hacer, poner un límite». Me fui de ese encuentro con el corazón más liviano. Comprendí que mi experiencia podía servir de espejo para otros, que no era simplemente un viejo testarudo, sino alguien que se había animado a cortar la cadena de humillaciones. Esa noche escribí en mi cuaderno: «Cuando uno defiende su dignidad, no solo se salva a sí mismo, también abre el camino para que otros lo hagan». Dormí en paz, sabiendo que mi historia ya tenía un propósito más grande que mi propio dolor. Natalia siguió buscándome. Me mandaba mensajes casi todas las noches. «Papá, por favor, los chicos te necesitan». «Papá, extraño tu voz». Yo respondía poco, apenas un «estoy bien» o «los quiero». Sabía que cualquier otra cosa podía confundirme, hacerme dudar, abrir la puerta a una reconciliación sin cambios reales. Y yo ya no quería palabras, quería hechos. Una noche, mientras cenaba, solo, recordé a Carmen. Su voz suave me vino a la memoria. «Arturo, nunca dejes que te quiten tu lugar». Sentí que me hablaba desde algún rincón invisible. Cerré los ojos y sonreí. Ella estaría orgullosa, porque aunque me quedara solo, había cumplido esa promesa: no permitir que nadie me borrara de mi propia vida. Un sábado por la mañana, mientras tomaba café en mi balcón, recibí un sobre en el buzón. Era de Natalia. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano, con letra desordenada, llena de tachones. Decía: «Papá, sé que te fallé, sé que te humillé sin pensarlo. No pasa un día sin que me arrepienta. Solo quiero que sepas que te amo, aunque mis actos digan lo contrario». Me quedé mirando esas líneas durante minutos eternos. Era tarde, demasiado tarde, pero al mismo tiempo era la primera vez que Natalia admitía lo que había hecho.
Guardé la carta en mi cuaderno negro, junto a todas mis reflexiones. No la respondí, porque ya no necesitaba palabras. Las cartas se convierten en cenizas cuando los hechos nunca las acompañan. Poco después, recibí la visita inesperada de Sebastián y Martina. Llegaron solos, acompañados por un vecino. «Abuelo, queremos pasar el día con vos». Fue como un rayo de luz entrando por la ventana. Cocinamos, jugamos a las cartas, me contaron historias de la escuela. En sus ojos vi algo que me devolvió la fe. Ellos aún me reconocían como el abuelo que siempre había estado presente. Cuando se fueron, me abrazaron fuerte. «Abuelo, no importa lo que digan, vos sos el mejor». Cerré la puerta con lágrimas en los ojos. Ese día entendí que la herencia más valiosa que podía dejar no era dinero ni una casa, sino un ejemplo claro: el respeto propio no se negocia. Y mis nietos ya lo estaban aprendiendo. El tiempo siguió su curso. Natalia me llamaba cada tanto, a veces para pedirme perdón, otras para reprocharme por lo que había hecho. Yo la escuchaba en silencio, pero nunca retrocedí. Mi decisión estaba tomada, y aunque el vínculo se había roto, yo seguía firme. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, me encontré con un viejo amigo de la infancia. Me dijo: «Arturo, escuché tu historia. Algunos dicen que sos un héroe, otros que sos un loco». Sonreí y le respondí: «No soy ni héroe ni loco, soy un hombre que se cansó de ser invisible». Y esa frase me acompañó todo el camino de regreso a casa, porque esa era la verdad. No había buscado gloria, solo había buscado dignidad. Hoy, sentado en mi pequeño departamento, miro por la ventana y pienso en todo lo que perdí y en todo lo que gané. Perdí una casa grande, perdí la cercanía con mi hija, perdí una parte de la rutina que me acompañó durante 45 años. Pero gané paz, gané respeto, gané la certeza de que mi vida no se define por las decisiones de otros, sino por las mías. Cuando cierro los ojos, recuerdo a Carmen sonriendo, y siento que de algún modo ella me acompaña en cada paso. No necesito más que eso, la tranquilidad de haber defendido mi lugar hasta el final. Y vos que me escuchaste hasta aquí, quiero dejarte mi última reflexión. Nunca permitas que te quiten lo que es tuyo. Nunca dejes que el amor disfrazado de manipulación te haga olvidar quién sos. A veces, la vida nos pone frente a decisiones duras, y la gente dirá que estamos locos, que somos egoístas. Pero yo aprendí algo. Es mejor ser llamado egoísta por proteger tu dignidad que ser llamado generoso por aceptar humillaciones. Mi nombre es Arturo Santander. Vendí mi casa, sí, pero compré algo que no tiene precio: mi libertad y mi respeto propio. Y si mi historia te hizo pensar, suscríbete al canal y dime desde qué ciudad me estás escuchando, porque quiero que sepas que, aunque estemos lejos, compartimos la misma lección. La dignidad no se regala, se defiende hasta el último día.